Este momento histórico, esta coyuntura en el Ecuador, es muy difícil de comprenderla porque nunca se ha visto en la historia tantos homicidios, tanta violencia, crisis energética, crisis política, crisis económica, una serie de crisis que se han ido profundizando en los últimos años. ¿Cómo comprender esa situación en este momento histórico? ¿Qué está aconteciendo en nuestro país? ¿Qué está pasando? Muchas Bien, gracias, Amanda, por la bienvenida. invitación. Gracias. Bueno, en el Ecuador es una experiencia nueva, sobre todo por la magnitud. No es que nunca ha habido violencia, ha habido distintos tipos de violencia en distintos momentos de la historia. Lamentablemente, en esta ocasión se han cruzado varias variables, ¿no? Por ejemplo, hay crisis política, hay crisis económica, hay crisis social y una crisis que viene dada por un caso especial que es el ingreso del narcotráfico en el país. A eso hay que añadirle que hace pocos años vivimos la pandemia. Entonces, a partir de la pandemia, el escenario mundial, no solo ecuatoriano, cambió muchísimo. Vino enseguida una crisis económica y social, a más de la sanitaria. Y de paso, en un país como el nuestro, que vive cerca de otro país productor de droga, exportador de droga, obviamente exportaciones ilegales, era obvio que en algún momento eso se iba a traspasar a nuestra lógica de convivencia. Y eso ha sucedido. Lamentablemente, todo eso se puede equilibrar, se puede detener, se puede controlar cuando hay gobiernos que les interesa hacerlo. Lamentablemente, en los últimos 7 años, el Ecuador volvió a vivir gobiernos cuya filosofía y práctica desde el Estado es el neoliberalismo. Oye, y Carol, y me encanta compartir la mesa contigo, perdóname que interrumpa. Tú has categorizado estos gobiernos con un término que nos ha llamado mucho la atención, filofascistas. Mm. ¿Es esa la...? Sí, sí, porque mira, en el mundo, desde hace más o menos una década, han comenzado partidos de extrema derecha a querer ingresar y han ingresado a ejercer política, a ganar gobiernos, como es el caso, por ejemplo, de Italia. La señora Meloni, además mujeres conservadoras, ultraconservadoras. Digo filofascistas porque coquetean, la ultraderecha coquetea con ideas extremas, con la violencia, niegan los fascismos pasados, incluso se creen continuadores de ellos. En América del Sur tuvimos al señor Bolsonaro en el Brasil, era un negacionista de la dictadura, de las dictaduras que hubo en el Brasil. Incluso él fue un militar y defendía todo lo que hizo el gobierno militar frente a la sociedad, frente a los movimientos de liberación, frente a los movimientos subversivos que en su momento surgieron en estos países. Y la forma de atacarlas fueron formas latinoamericanas, pero formas dictatoriales. ¿Y estos gobiernos filofascistas a quién benefician? ¿Cuál es el beneficio de que existan o es solo por deporte y por No, pasión en ideológica? absoluto, en absoluto. Mira, en el mundo tenemos 20 años del nuevo siglo y del nuevo milenio, 20 y pico de años. 24. Y cuando uno mira el siglo XX, Ujú. estos primeros años se parecen muchísimo a los primeros 20 años del siglo XX. Mm. Y no somos conscientes de que en esos, sobre todo en los años 20, en el mundo, digamos en Europa, en Italia comenzó a larvarse el fascismo de Mussolini, que no sabíamos qué significaba en esa época todavía, pero era una crisis generalizada, profunda en Italia, una crisis que además venía de lejos y no tan lejos, que era la Primera Guerra Mundial, una cosa que no se había vivido nunca en el mundo, la Primera Guerra Mundial. Después de eso, muchos países europeos quedaron en una crisis fatal. Y el miedo al comunismo hizo que muchos políticos que estaban con el sistema, que estaban con ese ascendente capitalismo de aquella época, miraran al comunismo como el gran cuco.
Y el discurso fascista, primero el de Mussolini y luego el discurso de Hitler, fueron discursos eminentemente anticomunistas. Anticomunistas. Ahora es increíble. Otro personaje que es filofascista, que es el presidente Milei, ellos se llaman libertarios, ellos se llaman la ultraderecha, etc. Pero en el fondo son filofascistas, por no decir neofascistas, pero prefiero todavía decirles filofascistas, simpatizan con ideas ultras. Milei, ¿qué es Milei? En su discurso, es un anticomunista, es una persona que incluso cree que en el mundo gobierna la izquierda, cree que en el mundo gobierna el socialismo. Para él decir Estado es casi decir socialismo, cuando el Estado en realidad es un Estado liberal. Claro. Y ahora neoliberal. Y además los neoliberales, los liberales, los libertarios han vivido del Estado. Siempre han vivido del Estado. Lo detestan, pero lo utilizan. Lo dominan, lo tutelan, lo pervierten. Hasta la fiesta de Milei es pagada con fondos públicos, ¿no? Exactamente. Claro. Ellos desprecian el Estado. Entonces te digo, miren esos discursos, por eso pongo 100 años de que es como que si la historia se repitiera. Pero con el agravante de que en 1920, en el siglo XX, había una potencia, es decir, estaba creciendo, naciendo una potencia que tenía como filosofía el socialismo, que era la Unión de Repúblicas Soviéticas. Socialistas. Entonces, hoy el mundo no tiene eso. Lo máximo que tuvo... ¿Y China? Bueno, China es un caso especial. China habría que hacer un capítulo para... Tendríamos que tener un programa especialísimo de China. Un país, dos sistemas, no... ¿O sí? No. Muchos dicen sistema económico capitalista y partido único comunista. Pero eso es difícil sostenerlo en la actualidad. China es la principal potencia del mundo. Obviamente no es la primera potencia. Todavía creo que vivimos la multipolaridad. Pero China sigue creciendo. Y Estados Unidos lucha por sobrevivir como la principal potencia. Pero ese es un tema aparte. Bien. Para decirlo lo anterior, para continuar diciendo lo que ya América Latina vivió gobiernos filofascistas. Por ejemplo, el gobierno de Uribe fue un gobierno filofascista, un gobierno que permitía lo paramilitar, que jugaba por lo bajo con los negocios del narcotráfico. No era un gobierno totalmente democrático, y un país en el cual había 20 bases. O hay 20 bases norteamericanas en ese territorio, y sin embargo lo que principalmente se suponía que combatían era no solamente el tráfico de drogas, sino la producción de drogas. Sin embargo no pasó eso, y era un gobierno. Uribe es uno de los principales exponentes primigenios del filofascismo sudamericano. ¿No le pondrías en esa bolsa al chinito Fujimori? Podría ser, no había pensado en eso, pero bien que me lo dices. Mire, Fujimori fue como un accidente político. Perú es otro caso muy especial en América Latina que no estudiamos mucho, que solamente cuando sucede la caída de algún presidente, cuando apareció el señor Abimael Guzmán con Sendero Luminoso, hay ciertos puntos que hacen aparecer a Perú. Pero Perú es un país que debería considerarse mucho, porque allí también hay narcotráfico, allí también hay producción de droga, y hay una permanente crisis política. Se caen presidentes, los privan de su libertad, tienen juicios, se escapan, regresan. Es un país con una inestabilidad política porque esa élite es una élite extremadamente llena de unos privilegios y de una dominación frente a una mayoría demasiado pobre, terriblemente pobre. Entonces hay unos extremos, ¿no? ¿Cuál estás planteando? Que son justamente los extremos, si no me equivoco, los que permiten el surgimiento de estos gobiernos. Por supuesto. Claro, podríamos hablar de en qué contexto, cómo se ha ido abonando el terreno para que nosotros empezamos a hablar en estos términos de ser un gobierno, de haber un ejercicio autoritario de varios gobiernos. ¿Cómo se ha venido dando la aplicación de políticas aquí en el Ecuador? En los últimos 7 años,
cuando la violencia... Hay dos tipos de violencia. Hay una violencia organizada, el crimen organizado, que tiene que ver con el narcotráfico, y hay la delincuencia común. La delincuencia de personas que siempre ha habido criminales, siempre ha habido ladrones, siempre ha habido delincuencia Pero común no como ahora. en todos los países. Ahora lo que pasa es que parte de esa delincuencia común ha sido permeada por el narcotráfico, por el sicariato, por las vacunas, etc. Pero ¿qué pasa con eso? El narcotráfico no ingresa a ningún país si no hay cierta complicidad de algunos sectores de poder. Es imposible que el narcotráfico ingrese a un país sin que no se haya... Si alguien... Sí, tu figura es más bonita, o alguien la deja entreabierta para que descuidadamente entre. Lo interesante de nuestro país, y también lo malo, lo terriblemente malo, es, por ejemplo, en países como México, el narcotráfico ingresó por las fronteras, por gobiernos pequeñitos, por municipios, sí, por con funcionarios de bajo nivel, de medio nivel. En el Ecuador, de lo que se está viendo, entró prácticamente por la puerta grande, la puerta de los policías y la puerta de cierto sector de los militares. Y la justicia. Entonces, eso es más preocupante porque de allí pasó al poder político. Y luego de eso pasa al poder económico. ¿Y por qué digo poder económico? En ningún país tampoco se puede enraizar el narcotráfico si no tiene un espacio de lavado de dinero. ¿Y dónde se lava dinero? Acá. ¿Cuáles son esas instituciones? Las instituciones financieras. Entonces, el narcotráfico no puede prosperar. Primero, si no distribuye, si no vende, si no exporta, pero sobre todo, ¿dónde se va el dinero? Tiene que ser lavado, tiene que ser blanqueado para que no nadie coge la plata y se la guarda debajo de la cama. Esa plata tiene que circular, esa plata tiene que lavarse, esa plata tiene que producir más dinero, comprar cosas, esconderla, pero... Entonces, si vemos los dos hechos, la una, que es el narcotráfico, es delito, un delito internacional, pero también es un negocio transnacional. Y segundo, si tú tienes en un país que recibe fácilmente al narcotráfico, que además les permite lavar dinero, es obvio que eso comienza a filtrarse en los sectores. Esto es al revés de lo que la gente piensa, es desde arriba hacia abajo. El poder político y económico le permite al narcotráfico irse filtrando. Y allí comienza a expandirse un nivel de violencia extrema, como es que se coopten a niños para distribuir droga, que se coopten a niños para distribuir y conseguir consumidores, adolescentes que no estudian, de hogares desestructurados, pobres, sin empleo. ¿Qué hacen? Para ellos es un trabajo, entre comillas, vender droga. Para ellos es un trabajo tomar una pistola y matar a alguien por encargo, y por $100, por $50 matan en el Ecuador. Entonces, esos negocios y esa crisis de violencia que vive el país tiene dos caras. La cara formal del Estado, que debería controlarlo, pero que no lo hace. Segundo, se le entrega ese control a la fuerza pública, a los militares y a la policía, pero sin que se haya hecho una limpieza, una depuración de esas instituciones. Entonces, ese es el nuevo, y allí viene otra vez lo que les repito, el filofascismo, en el sentido de que en el Ecuador, en el año 2024, el poder civil está debilitado. Los presidentes de la República, si no tienen el apoyo de las fuerzas militares y de la fuerza policial, no pueden gobernar. Y somos una democracia militarizada. Exactamente. Esto es una dictadura civil. Tenemos a presidentes, los tres últimos presidentes, y sobre todo Lasso, y digamos, Moreno creó unas condiciones flexibles, pero Lasso y el señor Noboa ya no pueden gobernar solamente por el poder civil otorgado en las elecciones o en el sistema democrático, si no tienen de guardianes. Y ese papel ya no deben tener las fuerzas del orden en el país.
Antes se decía que ellos eran los garantes de la democracia. Entonces, con la nueva constitución eso se terminó. Y en este país no ha habido una reforma constitucional para que ellos vuelvan a hacerlo. Pero lo que sí ha habido son consultas populares, Claro. decretos presidenciales, un estado de guerra interna que no se sostiene por ninguna parte. Ujú. Ahora, ¿no te parecería, Carol, que si que destruyes la institucionalidad del Estado? El Estado es una estructura que no puede quedar en el aire. Necesita sostenerse en algo y se sostiene en las Fuerzas Armadas y en la policía. Así es. Este es el camino al que arriban después de destruir la institucionalidad. O sea, el problema no es la existencia de las Fuerzas Armadas y la policía, sino la desinstitucionalización del Estado, que empezó con Lenín Moreno y con Trujillo. Por supuesto, pero es que nada en política es casual. Nada en política es un accidente. Atrás se juegan muchas cosas que la ciudadanía común no ve. Y además al poder no le interesa que vea. A lo que al poder le interesa es tener a una ciudadanía, una población con miedo, una población que acepte las medidas gubernamentales, los decretos o los estados de excepción supuestamente para cuidarla, para protegerla. Pero resulta que quien está llamado a protegerla es el Estado. Pero como estas personas que además representan lo más reaccionario de la política ecuatoriana, como son un banquero y un exportador o el hijo del hombre más el hombre más rico del Ecuador, cuando gobiernan las élites o las oligarquías, para decirlo con propiedad, las prioridades no son ni la seguridad, nada. Ni la seguridad social, ni la alimentación, ni la salud, nada. Los derechos. Nada de eso. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo se llega a esto? Debilitando al Estado. Y desde febrero del año 2018, con la primera consulta, porque los 3 presidentes han hecho consultas. Sí. Solo Lasso la perdió. Solo Lasso la perdió por completo. Pero Moreno, lleno de todas mentiras y falsedades, y del acto más miserable que puede tener un político, que es traicionar no a una persona, a un proyecto político y a una ciudadanía que votó por la continuación de ese proyecto. Este hombre lo pasmó, lo mató. Pero Lasso y Noboa no. Entonces les abre el camino con el famoso Trujillato, les abre el camino, y es posible que ellos comiencen a que han cogido la Constitución y la han guardado. En el fondo quisieran volver a la Constitución de 1998. O no tener constitución al final. Tienen que guardar las formas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la justicia destrozada. Segunda cosa, el sistema sanitario y de salud pública destrozado. La educación destrozada. ¿Por qué? Le repito, la gente se olvida, pero la pandemia fue un factor determinante para 2 cosas. Primero, para enseñarnos a estar encerrados, para enseñarnos a recibir órdenes, para disciplinarnos socialmente. La pantalla como el gran hermano. Ya, estamos controlados y además lo necesitábamos en ese momento, porque lo que se conocía del virus, del COVID, era poco. Y lo mejor era evitar cualquier contacto para no contagiarse. Pero eso, en las sociedades siempre hay experimentos que lo manejan ciertos poderes para saber cómo las poblaciones pueden ser manipuladas. La manipulación de las masas es una cosa viejísima. Cada época utilizó distintos métodos para saber cómo controlar a las masas, porque las masas son incontrolables en determinado momento. Pero bueno, esa es la primera parte. Y la segunda viene que facilitó ese encierro durante más de un año, facilitó y al mismo tiempo desnudó cómo no servía la salud pública. No solo en el Ecuador, en el mundo entero. La salud pública estaba en declive y eso lo mostró la pandemia. Y además muestra una cosa, pero que no la dicen, es que es necesario que la salud esté en manos del Estado y no de los sectores privados.
Porque un virus como el del COVID, por ejemplo, necesita una cobertura pública, salud pública, sistemas sanitarios públicos. Nada sacaba a una persona en la época de la pandemia, aunque tuviese dinero, encerrándose en una clínica privada. No van a resolver el tema de la salud. Segundo punto, importante, privados. crisis económica. Entonces, salimos de la pandemia, pero quedamos a expensas, primero, de una especie de droga social que fue... el otro virus fue la droga social de estar encerrados. Luego la crisis económica, la gente se quedó sin trabajo. La gente que sale a vender, o sea, las personas que podían trabajar en su casa, no importaba, a fin de mes tenían una transferencia. Una minoría. Sí, y exactamente, una total minoría. La mayoría de este país vive al día. El taxista, el comerciante. El señor que vende caramelos en la esquina, los chicos que se suben a vender cola en vasitos en la costa ecuatoriana. ¿Qué pasa con esa gente, Amanda? Esa masa de gente quedó más empobrecida, más necesitada. Los chicos de esas familias que de alguna manera alcanzaban a ir a la escuelita, ya sus padres no podían mandarlos a la escuela. Y esos chicos se quedaron a la buena de Dios, como se dice. Ellos son el caldo de cultivo para esta nueva forma de sobrevivencia que es el microtráfico, que es el sicariato, que antes lo veíamos ¿dónde? En Colombia. Yo me acuerdo una famosa película, La Virgen de los Sicarios, donde a los chicos les pagabas cualquier cosa en su moto. Tenían carrera de sicarios. Es decir, entre los 10 y los 15 años habían matado un montón. Y a los 15 años los mataban porque esa era la dinámica de ese, entre comillas, trabajo. Era lo más cercano que nosotros conocíamos. Pero acá no. Acá era para nosotros, para los ecuatorianos, es una cosa nueva. Y en vez de atacar ese problema, lo que hacen es decirnos que ese tipo de violencia solo puede ser terminada con la violencia del Estado. A eso quería ir. Eso es lo que yo llamo el filofascismo. Porque el pueblo le está probando, o sea, el pueblo está probando y le está pidiendo que militarice en el frente de su casa, en la comunidad, en el barrio. O sea, la gente está probando y cuando ya prueba cualquier cosa puede ocurrir. Lo paradójico es que en enero de este año, cuando en un evento bastante sospechoso ingresan a los estudios de TC Televisión, se dijo, y el presidente volvió a repetir eso que es un artificio discursivo y político, que era un intento de golpe de Estado. A día seguido declara esto, que se ha llamado la guerra interna. Y luego viene la consulta popular. ¿Y el impuesto? Sí, el IVA para financiar la seguridad, darle más elementos, recursos a la Policía Nacional para que pueda. Pero cuando yo digo filofascismo, es que el poder ha construido un discurso acerca de la violencia que solamente puede ser combativa con más violencia y además lo consultan a la población y la población en las 9 preguntas le dice sí. Porque la han convencido, no se convence por sí misma, la han convencido de que sacando a los militares, sacando a la policía, comprándoles más armas, dejándoles en la impunidad después de algún tipo de evento que se provoque en los cuales ellos tengan que matar a alguien, qué sé yo, le permite al gobierno civil otra vez legalizar su inoperancia. Legitimar su inoperancia y dejárselas a las Fuerzas Armadas. Pero no es nuevo. Claro, sí. Esto se ha hecho en muchos ámbitos. Que no podemos manejar Petroecuador, venga Armada Nacional a darnos a administrar. Así es. Que no podemos con la salud pública, entonces venga Hospital Militar y hágase cargo. Que no podemos con el gobierno, vengan señores y dennos un golpe de Estado. Esto es una especie de conformación mental de estos pueblos que nacimos del militarismo
Correcto. Que De acuerdo. un militarismo, porque la historia de nuestro país es historia militar y tenemos fe absoluta en que las Fuerzas Armadas van a solucionar todo. Yo creo que hay que ponerlo eso en esos términos para no echarle la responsabilidad al pueblo. Pero eso va más allá, porque se supone que los militares y los policías, ¿qué son? Los agentes del orden, los agentes de la paz y de la seguridad. El orden es la policía. Ya. Las Fuerzas Armadas son otra cosa. Pero nos están haciendo creer a toda la gente de que la gente quiere paz, quiere tranquilidad, y la única manera, como tú mencionas, es conseguir la paz vía militarización. No. Esa es la forma por como eso, se está manejando. por eso es que, digamos, hice todo este antecedente y estas comparaciones, estas analogías locales, regionales y mundiales, porque no solamente nosotros estamos viviendo así. En este momento, en cualquier lugar del mundo, además estamos viviendo dos inicios de lo que podría ser o llamarse una tercera guerra mundial. Lo que pasa en Ucrania y lo que pasa en Israel es una cosa que no tiene nombre. Y en los dos se puede jugar con las palabras o las categorías neofascistas. El genocidio que pasa en Palestina es increíble. Y lo que está pasando en Ucrania, con la complicidad de la Unión Europea y la OTAN, por tanto Estados Unidos, es increíble, pero repito, ese es otro tema. Lo que quiero decir es que en cualquier parte, cuando surgen problemas sociales sobre todo, se acuden a las Fuerzas Armadas o a la policía. ¿Eso qué significa? No solamente que el poder civil ha perdido legitimidad, ha perdido credibilidad, sino algo todavía muchísimo más grave, que es que la democracia está en crisis. La democracia, tal como la hemos conocido hasta el día de hoy, está en una profunda crisis. Y a esa crisis la han llevado los sectores económicos oligárquicos que vía democracia alcanzan el poder, pero no para perfeccionar la democracia, no por los derechos de la mayoría, no para priorizar las necesidades de la comunidad, por el contrario, sino para afianzar sus negocios privados, para conectarse con las cuestiones transnacionales y con la parte más terrible de la economía, del capitalismo económico mundial, que es el financiero. Después de la pandemia, el capitalismo financiero es el que domina el planeta. Y el único que tuvo ganancias en la pandemia, ¿no? Además. Y el otro es, cuando uno dice militarización, cuando uno dice guerra, ¿de qué habla? De las grandes industrias, de las armas, de las bombas, de los aviones, de todo lo que hace posible que el conflicto escale. Entonces, a veces un país tiene muchos problemas, pero si vendes algo que es tan importante como las armas, te equilibras. Parece mentira. ¿Y ¿Quién vende armas? ¿Quién vende armas, por ejemplo, o quién facilita las armas en Ucrania? Estados Unidos. Los países de la OTAN. Uh-huh. Pero hay algo peor. Los países de la OTAN están impedidos de mandar militares, pero están mandando armas y no hay ninguna sanción, no hay ninguna represalia. El único país que recibe represalias es Rusia. Uh-huh. Entonces es increíble. El señor Zelensky, cambiando al tema internacional, porque es que la militarización del mundo, sin que la gente se dé cuenta que eso es un neofascismo, y llenar de recursos, de armas, de chalecos, no sé qué, a la policía, lo que significa es el triunfo nuevamente de la fuerza y no del pensamiento. La fuerza del autoritarismo y no de la democracia. Nosotros no nos damos cuenta, pero los últimos 2 presidentes han sido presidentes tremendamente autoritarios. En Lasso se expresó su autoritarismo en las dos manifestaciones de los indígenas. En octubre del 2019 y en el 22. Junio de en octubre era Lenín Moreno. Sí, y el otro. ¿Qué hubo? Esa represión, pero harta represión. Lo digo de la manera más coloquial, harta represión, muertes, cosas que ni sabíamos que estaban
estaban utilizando. Era terrorífico pasar cerca de un cuartel porque salían uniformados con unos uniformes que parecían Robocops. Nunca habíamos visto eso. Yo nunca los había visto tan cerca. Personal especializado para la represión. Y nuestro país no ha sido sancionado ni esos gobiernos fueron sancionados por eso. Es más, en algunos casos los propios reprimidos llegaron a negociar con los gobiernos. Oye, Freddy Carrión estuvo preso con toda una tramoya porque denunció las violaciones a los derechos humanos en octubre. Correcto, así es. 3 años. Sin sentencia. Sin ninguna sentencia. Y ha salido y todavía tiene que enfrentar y tiene que defenderse. Hay 2 cosas que a mí me llaman la atención y te quiero comentar. En el Ecuador hay 100.000 policías, óyeme bien, 100.000. Y hay 40.000 efectivos de Fuerzas Armadas. Pensaba que eran menos. ¿Por qué razón los 40.000 efectivos de Fuerzas Armadas que no tienen la formación para enfrentar al delito, ¿no?, están a cargo del delito y los 100.000 policías ¿qué están haciendo? Nadie sabe. Pero cuando pasa algo y se los llama, nadie sabe qué están haciendo. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que acaba de asistir a la asamblea el exministro, el capitán Zapata, y la interpelante le demuestra que no habían comprado nada para la policía, teniendo la plata. Sin embargo, el gobierno de Lasso compró 70 o 69 tanquetas para las Fuerzas Armadas. O sea, barájamela suave. O sea, no se compran chalecos antibalas, no se compran recursos para enfrentar a la delincuencia, pero se compran blindados. Así es. Explícame eso tú que... Es la impotencia de los gobernantes. Porque además, mira, yo sé que en las Fuerzas Armadas, creo que tú también sabes, no es toda la institución que está contenta de hacerse cargo de lo que los civiles no pueden. Te voy a ayudar con un dato. El ex jefe del Comando Conjunto, el general Luis Lara Jaramillo, salió a decir vi las declaraciones. Que la supuesta guerra interna es un recurso electoral del señor presidente. Bueno, taxativo. Pues fíjate. Por fin alguien está diciendo algo. Alguien de ellos que conoce muy bien cómo funcionan las Fuerzas Armadas. Entonces digo, no es todas las Fuerzas Armadas que están contentas con que les den semejante responsabilidad. Pero hay sectores que sí lo están y que son a veces los más pudientes, los que conocen realmente qué sucede en el país. Pero armar al país, mira, subir el IVA para supuestamente comprar más armas. O abastecerlos, porque pobrecitos no pueden porque la delincuencia tiene mejores armas. Ese es el discurso que nos venden. Lo cual no significa que la delincuencia no tenga armas. Las tiene. Segundo, acuérdate que la crisis carcelaria viene de lejos. O sea, tiene más de 7 años. 2021. Todos los motines fueron los últimos años. ¿Por qué? Porque fue parte de la reducción de instituciones del Estado que se preocupaban, se hacían cargo legalmente de controlar. Había política pública de rehabilitación social. Ahora no la hay. Entonces, tú vas viendo poco a poco, se debilita el Estado, por tanto se debilita la sociedad y se debilita el poder civil. Pero se fortalece por otro lado. O sea, el Estado no es que se debilita. Saca el componente social y mete más fuerza en el componente militar, pues. O sea, el Estado sigue siendo fuerte. Ahora es más fuerte, tal vez. Yo no diría que es más fuerte. A ver, vamos. Es más fuerte en el sentido simplemente del pantallazo de tener a una fuerza militar cuidándolo, aunque ellos sean solo parte. Pero te digo, con eso se ha violentado la Constitución. Claro. Pero es débil en el sentido de que no está hecho cargo de nada de lo importante. ¿Qué es lo importante para el desarrollo de un país? Su educación, sus niños, sus jóvenes. ¿Qué es importante? La salud. ¿Qué es importante? El empleo. Una familia, un padre de familia, un joven que recién se gradúa. ¿Qué le interesa? Que sus padres tengan trabajo.
si tienen trabajo, esos chicos van a estudiar. Pero ahora el tema es que la gente ya no está interesada en que les resuelvan la salud o la educación. La gente quiere que le resuelvan la inseguridad. Entonces ahí está la aprobación del... Cuando tú dices la gente quiere... O sea, una gran mayoría de la población lo que está pensando es como alguien que resuelve, y por eso es que la aprobaron en la consulta popular. Ese es el discurso así de Lavinia. Alguien que resuelva, a ella le resuelve los problemas. Claro, entonces como alguien que le resuelva, ¿no? Él hay que elegirle para que resuelva. No, el problema está en que el poder le hace creer a la gente que necesita más seguridad y no más salud. Pero está creída una gran parte de la población. Por supuesto que Y por sí, eso los porque la volví a violencia elegir. no es mentira. Pero a ver, si tu familia tiene trabajo, si tus padres tienen... Pongamos de ejemplo una familia sencilla. Si tu papá tiene trabajo, tu mamá tiene trabajo, más o menos pueden educar a sus hijos, más o menos pueden enviarle a la escuela, se enferma. ¿Qué pasa con esa familia? Echa para adelante. ¿No? Sus chicos no tienen el peligro de ser tentados. Claro. Sus padres no corren el peligro de someterse a un chulquero. Su padre no tiene el peligro de cualquier otras cosas que pueden pasar violentas. Una persona que se enferma y hay salud pública no está totalmente preocupado. Me enfermé, no tengo dinero. O sea, se reducen las posibilidades de acudir a espacios que le provocan esa cosa llamada tentación de la violencia o tentación del delito. Porque si yo acepto que en mi casa guarden droga para que vengan otros y la repartan, la dividan, la hagan sobrecitos, qué sé yo, ¿qué estoy haciendo? No hago nada más que prestar mi casa. Estoy poniendo un ejemplo, nada. Pero estás cometiendo un delito. Pero te has visto obligado porque no haces nada, no consigues trabajo, tus hijos están allí casi sin comer. Eso te soluciona el problema una semana. Lo haces. Lo que quiero decir es que todo es un tejido, todo está entretejido. No es una cosa que la violencia, se acaba la violencia y se acaba el problema económico, No. se acaba el problema de la educación. No es así. Todo funciona al mismo tiempo. No es que mañana, en 2 meses, vienen 200.000 Robocops y se acabó la delincuencia en el país. Y al otro día todo el mundo está feliz porque trabaja. No es así. Es algo, la sociedad es algo más complejo que solucionar un problema uno. Si yo soluciono un problema, tienen todos los niños de salud y los jóvenes salud y las madres salud, eso no significa que se resuelva el problema del empleo. Claro, pero Que se acaba la mientras violencia. mantengas la sociedad ecuatoriana así, con los problemas que tiene y con la apariencia de que se está actuando contra la delincuencia, eso te permite sacar del país 68.000 millones de dólares, que es lo que ha salido en los últimos tiempos. Por supuesto. Te permite saquear el país. O sea, los 70.000 millones no se robó la Revolución Ciudadana. No. 68.000 millones son los que han salido ahora Eso- en los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa. Pero ¿cuál sería como el objetivo ya un poco para cerrar? ¿Cuál sería como el objetivo? O sea, ¿qué pretenden gobernar? ¿Cómo quieren gobernar este país? ¿Para qué quieren lanzarse a elecciones, ser presidentes y llegar estos grupos de la oligarquía o grupos de poder a Ellos manejar parecen- el poder? Para seguir haciendo lo que están haciendo, enriqueciéndose más. Las oligarquías nunca se cansan, son avariciosas por naturaleza. No van a gobernar porque quieren que el país progrese, mejore, que la gente tenga otras condiciones de vida, que la gente se eduque, que la gente tenga becas, que la gente... No le interesa eso. Tan es así, pero con esto quisiera ir cerrando, porque el tiempo nos pisa. Acuérdense del informe a la Nación. ¿Qué información había allí? Primero, cierta. Segunda, comprobable. De que los índices en cuestiones de educación, ahora recién se abrieron las clases en la costa. La deserción escolar Es altísimo. es gigantesca. ¿Dijo algo sobre eso? Los hospitales, la gente se la ve en las puertas de los hospitales rogando para atenderse, para operarse. Esa gente, y no hay insumos, aunque ingresen, no hay nada en el hospital. Entonces, yo lo que trato de decir es,
Eso hacen los gobiernos de las oligarquías neoliberales y filofascistas que hay en el país, que han instalado el terror como norma de gobierno. Y hay otros sectores que están en contra de eso y que luchan por llegar al gobierno porque sí les interesa la gente. No se trata de que va a hacer milagros, todo es un proceso. Destruir es muy fácil, ¿ah? Esta gente lo hizo en menos de 3 años y lo que estamos viendo es la profundización de esa destrucción. Construir un país, sus leyes, su constitución, su infraestructura, su propio ánimo, Su convivencia. se lo hace mucho tiempo. Yo siempre recuerdo que la gente dice los 10 años de la Revolución Ciudadana, como que si fueran eternos. Y 10 años no fueron suficientes para consolidar no solamente que eso se volviera una política pública permanente, sino que cualquiera podía llegar del otro lado y destruirlo. Así, soltando un petardazo. chasquido. Claro. Lo hicieron, lo han hecho. Entonces, mira, el problema que aqueja a este país es muy complejo. Porque a diferencia de otros tiempos, este es un país que ya está dentro del circuito mundial. Y así como le llegan las cosas buenas, le llegan las cosas malas. ¿Y habrá en algún momento que explote esto, que la gente pueda despertar? Porque ha habido hoy la subida de la gasolina, la subida del combustible, hay recorte presupuestario, ahorita dicen que van a eliminar los subsidios, o sea, van a subir los combustibles, han ido subiendo, nos aplican el IVA. Hay cómo pensar de que en algún momento va a haber una explosión social, en algún momento que la gente pueda decir ya, o sea, ya nos han estado engañando, ya basta, queremos que pueda dar y regresar nuevamente las aguas a ¿Qué su, tal a si su en esa lugar? explosión hubiese una elección? Llamado. Hubiese una elección. Yo preferiría una elección que una explosión. Por supuesto. Claro. Pero eso va a ir convocando a la Mira, elección. yo quisiera que la gente solamente comprendiera una cosa. Que no podemos permitir que terminen con el sistema democrático. Porque si ellos utilizan y además disminuyen las posibilidades de una institucionalidad en el país, todo eso eso les posibilita a ellos seguir gobernando para ellos. ¿Qué hizo Lasso? Gobernar para sus propios intereses y la de los amigos. ¿Qué hace el señor Nova? Gobernar también para él y para la gente que está cerca de él. Pero están pensando, mira, son capaces de destruir la naturaleza por un proyecto inmobiliario. Solo ese detalle te dice cómo gobiernan los oligarcas. No les importa la población, no les importa la naturaleza, no les importa nada, les importan los negocios. El momento en que la población comience, o digamos, ella sola no puede ser, tienen que ser personas u otros políticos que hagan un trabajo político, no solo de elecciones, ¿no? ¿Cómo sensibilizar a la población, concientizarla? La política debe ser permanente. La gente cree que la política solamente es 3 meses de publicidad electoral, promesas, votos, y el otro día no pasó nada. Pero a la oligarquía le encanta que sea así. No le interesa que la política esté permanentemente en algo. ¿Qué dijeron cuando el problema de Olón escaló a los medios de comunicación? Están politizando el tema. Pero si ellos lo hicieron político, porque el político que está en el gobierno está, a través de sus empresas privadas, está haciendo una especie de atentado económico, ecológico, de convivencia de las personas. Son comunas las que hay allí. Entonces, si uno no entiende que, otra cosa, el mismo problema. La gente dice, no, pero se van a construir no sé cuántas torres de edificio y va a generar trabajo. Claro, ¿en cuánto tiempo construyes eso? 1 año y medio, 2 años. Puedes construirlo en 3 meses cuando hay dinero y buen clima, si escoges la época del año. Trabajo, sí, temporal. Y luego eso se vuelve una zona exclusiva, porque no solo es el edificio, es todo el ambiente. Claro.
la forma de vida, todo se encarece. Y esa lógica de que se genera trabajo. ¿Cuánto trabajo generó Bolsonaro quemando la Amazonía? Claro, Miles de plazas. ¿Y cuánto daño generó al mundo quemando la Amazonía? así es, pero a ellos no les importa. El narcotráfico también genera trabajo, y más trabajo creo que genera, ¿no? Y para ya no estar como decir, este país está acabado, destruido, ¿qué va a pasar? Que hay alguna esperanza, una chispa de esperanza de que leyendo esta coyuntura, porque no toda la gente está dispuesta a escuchar a los medios de comunicación privados o hegemónicos y se convence o se deja manipular. Hay gente que está muy despierta y politizada. ¿Qué hacer para que las masas empiecen a hacer su propio cambio? Yo te digo una palabra: persistir. Claro, Hay que persistir. Hay que continuar todos los días diciendo lo que decimos. No sé, Carlos. sí, es que para hacer política no necesitas una tarima. Para hacer campaña sí, pero para hacer política, la política es persistente, es permanente, es que la política es la vida. Tu vida, la tuya, la de los compañeros que trabajan aquí, depende de la política. Cuando alguien te dice, no me importa quién llega a la presidencia porque igual yo tengo que trabajar, las condiciones en las que esa persona va a trabajar van a ser distintas dependiendo de quién gobierne. Llega la política. El taxista que te dice eso, que generalmente son ellos los que te dicen, pues bien, ya tienen 2 años trabajando con la gasolina más cara, con carreteras, el transporte interprovincial está trabajando con gasolina más cara y con carreteras malísimas. Uh-huh. Eso no afecta a la vida, o sea, las decisiones políticas no afectan Y a con la encarecimiento de los repuestos, que ahora pagan el 15% y el arancel. El IVA ha encarecido todo. Uh-huh. Ese cuento de que las cosas que la leche no va a subir, el problema no es la leche. El problema es todo, la cadena, que significa que la leche llegue hasta el supermercado y hasta tu casa. La leche no llega en la vaca. La vaca no está en el supermercado, está en un cartoncito, en una funda. Todo eso fue transportado. Eso es dinero. Y hasta la vaca tiene vacunas, la vaca tiene todo. Y todo eso paga IVA. Exactamente. La agricultura no es solo sol y tierra, ¿no? No. Pero bueno, es un tema complejo y yo creo que ojalá hay que tenerte haya más veces aquí para con mucho para gusto. aportar. Ha sido muy lindo compartir contigo, Carol. Yo he tomado una posición de oyente que me ha encantado. No, pero ha estado bien. Hemos intercambiado. Y gracias por la generosidad, Amanda. Gracias, Carol y Felipe. Un Gracias gusto a ti, siempre Amanda. tenerlos aquí en Radio Medio Mundo. Gracias. Gracias. Por favor, ayúdenme. Necesito que alguien me escuche. Muchas víctimas de violencia de género se sienten invisibles y solas, pero existe la línea 166 de Warmi Pichincha. Gracias por comunicarte con Warmi Pichincha. Para brindar atención psicológica, patrocinio jurídico y acompañamiento gratuito. Gracias. Gracias por escucharme. No estás sola. Llama al 166.